por las aguas del bautismo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y del capítulo 14 vamos a leer desde el verso 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oramos. Mi amado Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Gracias por darnos el privilegio en esta noche de poder estar delante de ti, de oír tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú cumples lo que has prometido. Los recrearé en mi casa de oración. Y por tu Espíritu Santo, tú renuevas, Señor, nuestra mente. Nos renueva en el espíritu de nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos tu perfecta voluntad. Señor, te pedimos, extiende tu mano de poder sobre de tu pueblo, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y abundante gracia sea sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por esta tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y este pasaje que nosotros hemos leído es justamente parte de este capítulo 14. Siempre es importante que nosotros en nuestra casa leamos completo los capítulos que se anuncian en la iglesia, porque esto a nosotros nos va a dar más claridad sobre las Escrituras y a su vez vamos a ir conociendo la palabra de Dios, para que si en alguna oportunidad el Señor nos dice, como dijo, acordaos de la mujer de Lot, nuestra mente recorra a los pasajes que nosotros ya hemos leído, lo conocemos porque lo leímos. Entonces, cuando nosotros leemos este capítulo 14, antes de que ocurra este suceso, la Biblia dice que el Señor le dio a comer a 5.000 con unos pocos peces y unos pocos panecillos. Comieron 5.000, cosa que muy dificultosa de creer para el hombre natural, porque al hombre natural le da unos pececillos y le da unos panecillos y le dice, denle de comer a todo esto. Entonces dirían como hombre natural, como los discípulos, Señor, ¿qué son 5 panecillos? ¿Qué son estos panecillos entre la gran multitud? ¿Qué hacemos con estos poquitos panecitos? Entonces Jesús le dio la orden, diríamos así, les mandó que lo hagan sentar, lo hagan acomodar y luego que tomen la cesta y que vayan y que repartan. Y la Biblia dice que ellos tomaron la cesta y comenzaron a repartir de los pedazos que había en cada uno de la cesta de ellos. Y cuando llegaron al final, el último grupito, se dieron cuenta que le dieron pan y pez a 5.000 y sobre de eso en su canasta todavía había panes y peces. Es decir, son cosas ilógicas a la mente del hombre natural, que eso entra en el rango de lo espiritual, que es justamente a donde el Señor llevaba a los discípulos a un rango espiritual para que ellos aprendan a ver más allá de lo que los ojos ven, de manera que comiencen a manejarse no por lo que ven, no por lo que oyen, sino comiencen a manejarse por lo que dice Dios, por lo que dice el Señor.
Entonces, luego de aquel suceso de 5.000 de haber comido de unos pocos pececillos y unos pocos panes, la Biblia dice que Jesús los envió a los discípulos que crucen el mar en su bote, que vayan yendo, mientras Él despedía a la gente, despidió a la multitud, luego Él fue a orar, cayó la nochecita, entonces Jesús dice que fue caminando sobre las aguas hasta donde estaba la barca donde ellos iban navegando para ir a la otra orilla. El mar dice que estaba bravo, enfurecido, había viento y de repente ellos vieron que alguien venía caminando sobre las aguas. La Biblia dice que se asustaron, dijeron: estamos viendo un fantasma, es un fantasma, ¿cómo alguien va a caminar sobre las aguas? Otra cosa que sale fuera de lo normal, que un hombre natural no puede creer. No puede creer el hombre natural que una persona camine sobre las aguas, porque la ciencia dice que el peso, plum, lo va a llevar para abajo. Es imposible que camine sobre las aguas. Porque, claro, Jesús estaba llevando a los discípulos a una estatura espiritual donde ellos puedan ver que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Los estaba llevando para que ellos le crean a Dios, que vayan más de sus sentidos sensoriales, que vayan más de lo que ellos ven, más allá de lo que oyen, y que vayan más allá mediante la fe, creyéndole a Dios todo lo que Él decía, para que puedan alcanzar todas las promesas que Dios tenía para su pueblo. Entonces tenía que llevarlo, que comiencen a caminar mediante la fe, porque que se multipliquen los pequeños panecillos y los peces entre 5.000, eso es cuestión de fe. Y de que un hombre vaya caminando sobre las aguas, eso es cuestión de fe, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la fe. Por eso nosotros hemos estado viendo de quiénes Dios se desagrada, como está escrito, que dice: de lo más de ellos, dice, no se agradó Dios. ¿Y cuál era el problema que tenían ellos? ¿Cuál era el pecado que había en ellos? El pecado que había en ellos era la incredulidad. Un pecado que no se percibe, pero que está en la persona incrédula. No cree y la incredulidad no se deja ver y no se la puede percibir. Pero la incredulidad llevó a que 300.000 personas, más de 300.000 personas, porque eran 600.000 más o menos, los que salieron de 20 años para arriba de Egipto, no pudiesen llegar ellos a la tierra prometida, a causa de su incredulidad, la falta de fe. Entonces, ¿a dónde quería llevar Jesús a los discípulos? A que crezcan en fe. Entonces le mostraba lo imposible. Esto no puede ser, es imposible. ¿Y qué le mostraba? Que para Dios es posible. Unos pececillos y unos panes entre 5.000, imposible. Mirá, para Dios es posible, Él lo multiplica. Caminar un hombre sobre las aguas es imposible. Mirá, para Dios hace que al que cree todo es posible. Quiere decir que se convierte en Dios lo imposible en posible y lo inalcanzable en alcanzable y lo que no puede ser en posible. Eso solamente es a través de la fe en la creencia en nuestro amado Señor y Salvador. Entonces nosotros llegamos a este pasaje que hemos leído, donde dice la Biblia que Jesús le dijo: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro respondió, que hemos leído verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor,
sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nosotros miramos. Señor, le dijo, ¿eres tú? Sí, dijo Jesús, soy yo. Bueno, si tú eres, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, bueno, ven hacia mí caminando sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar. Cuando comenzó a caminar y empezó a andar, porque no es que puso el piecito y se hundió, sino que puso un pie sobre el agua, puso otro pie sobre el agua y empezó a caminar. No estaba Jesús cerquita, estaba a distancia. Empezó a caminar y cuando iba caminando, la Biblia dice que empezó a mirar el fuerte viento y empezó, dice, a tener temor, y como empezó a tener temor, se comenzó a hundir. Se comenzó a hundir y cuando se comenzó a hundir, dice que dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, nosotros examinemos este pasaje con más profundidad, porque algunos de ustedes saben nadar y si lo tiran al agua, ustedes saben cómo flotar, pero hay otros que no. Hay otros que tienen temor aún de subir a un botecito, porque dice, si se da vuelta, yo no sé nadar y me voy a ahogar. Entonces una persona que no sabe nadar, cuando se cae al agua, ayuda, porque no sabe nadar, sabe que se va a ir al fondo. Pero acá estamos hablando de Pedro. Pedro, un pescador. Pedro, que dice la Biblia que estaba con los discípulos pescando toda la noche y no pescaron nada, y el Señor se puso al costado allá de lejos y le dijo, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron no, y Jesús le dijo, tiren a la mano derecha y van a sacar. Tiraron, sacaron tal cantidad de peces que uno de los discípulos le dijo a Pedro, es el Señor. Y la Biblia dice que Pedro, poniéndose las ropas, se lanzó al agua y fue nadando hacia la costa hasta donde estaba el Señor mientras la barca venía. Quiere decir que Pedro no se iba a ahogar si se caía al agua. Sabía nadar, sabía cómo defenderse en el agua. Entonces volvemos a lo mismo, empezamos de vuelta. Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro, dice, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Esta versión dice tuvo miedo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, dice que comparando la versión griega, dice que tuvo temor. Es decir, tuvo temor. Y luego dijo, Señor, sálvame. Así es como dice acá. Señor, sálvame. Tuvo temor. Entonces nosotros miramos. Tuvo temor. ¿Temor de qué? Estaba fallando. Había empezado bien. No podía llegar a destino. Se estaba hundiendo. ¿Podía Pedro confiar en sí mismo y decir, bueno, no importa, si me hundo, vuelvo nadando a la barca de nuevo? Sin embargo, Pedro no confió en sí mismo, en su poder de sustentación en el agua, sino que él confió en el Señor y le dijo, Señor, ayúdame, no quiero hundirme. Comencé bien, voy llegando a destino, ya cerca tuyo y me estoy hundiendo, ayúdame. Por eso nosotros hablamos de lo que es la fe. Hablamos de lo que es la fe. ¿Qué es fe? Confianza. ¿Confianza en quién? ¿En quién? Confianza en Dios. Fe, confianza, dependencia de Dios. Dependo de Dios. No dependo de mi conocimiento, de mi sabiduría, de mi inteligencia. No, yo soy dependiente de Dios. ¿Qué es lo que mostraba Pedro? Que él dependía del Señor. No quería depender de su fuerza y de su capacidad. Quería confiar en Dios. Eso es fe. Salió de la barca para llegar a destino, hasta donde estaba el Señor. Caminó, pero en el camino comenzó a hundirse
él llegó a destino, no fue como la mujer de Lot que quedó a medio camino, ni fueron como los israelitas que tentaron a Dios y cayeron en el desierto por causa de la incredulidad. Pedro, cuando vio que se estaba hundiendo, vio que la fe empezaba a fallarle, vio que la duda, porque el peor enemigo del creyente es la duda. Cuando vio que la duda empezó a meterse en su corazón y me voy a hundir y parece que no voy a llegar y parece que ya me estoy hundiendo y empieza a hundirse, no empezó a chaposear, sino que lo que hizo es pidió ayuda. Es lo que se debe hacer. Cuando usted ve que las situaciones lo abruman, cuando usted ve que las cosas parecen como que están en contra y que no va a poder, cuando usted ve que ya le faltan la fuerza, cuando usted ve que ya no tiene fuerza para seguir, no tiene fuerza para avanzar, parece que ya todo ha terminado, es el momento de elevar la voz a Dios y pedirle ayuda, como dijo Pedro: Señor, ayúdame, sálvame, sálvame, Señor, sálvame. Por eso vimos lo que le dijo al Señor a Jeremías. En la cisterna, que es un pozo, como un pozo hecho para el baño, un pozo profundo, metido ahí abajo, olvidado ahí abajo, porque lo que pasan por arriba ni lo ven, olvidado ahí abajo. Sin embargo, vino la palabra de Dios ahí en su profundidad y le dijo: clama a mí, yo te responderé. Entonces hay personas que pueden estar como Jeremías en un pozo muy profundo, donde parece que nadie se da cuenta por lo que está pasando, nadie se da cuenta por la situación que tiene, nadie se da cuenta, todos pasan por arriba y nadie se da cuenta, pero no se desespere, hay un ojo que lo ve y hay un oído que lo oye y hay una voz que dice: clama a mí, yo te responderé, yo te responderé. Por eso Pedro, cuando iba caminando en fe, entró la duda. Y eso es a causa del crecimiento que debemos de poseer todo lo que hemos creído en la fe. Nosotros empezamos con una fe chiquitita, creímos, empezamos a caminar y en la medida que vamos avanzando, nuestra fe va creciendo. Vamos leyendo en la palabra de Dios, por eso decimos que es necesario leer la Biblia. Vamos leyendo en la palabra de Dios los sucesos, las operaciones de Dios, operaciones de milagro, las operaciones desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Vamos leyendo, entonces la lectura de la obra de Dios va produciendo en nosotros más fe, vamos creciendo en fe. Por eso la necesidad de leer la Biblia, la necesidad de orar, la necesidad de congregarse, la necesidad de estar en los grupos, la necesidad de estar en las escuelas bíblicas, la necesidad de evangelizar, la necesidad de las cosas que Dios nos dio, la oración, la necesidad para que nosotros crezcamos en fe. Porque cuando va creciendo la fe, siempre la duda está rondando. La duda es un estado de indecisión o de falta de certeza, que es lo opuesto a lo que es fe. Fe, dice, es pues la fe, la certeza. Y cuando está la duda, entonces usted no está muy seguro si va a llegar al destino. No está muy seguro si Dios le va a ayudar. Usted no está muy seguro si le va a alcanzar. Entonces usted tiene duda dentro de su corazón. Es como una vez me dijo una hermana: ¿sabe, pastor? Yo aparté el diezmo para el Señor y tenía dudas si darlo o no darlo. Una lucha dentro mío, ¿lo doy o no lo doy? ¿Yo lo doy o no lo doy? Y si después se lo di al Señor. Usted no sabe el alivio que sentí en mí después que se lo di. Entonces, ¿dónde estaba? En la duda. ¿Qué es lo que estaba dudando? Si darle o no darle al Señor. Nosotros sabemos que nuestra economía no pertenece, no depende del presidente o el que esté de turno en la presidencia o en lo que sea. No depende del hombre nuestra economía. Nuestra economía depende de Dios, porque Dios nos enseñó la forma y la manera para que Él nos bendiga.
Entonces, Él nos enseñó cómo tenemos que hacer para que Él nos dé su bendición. Clama a mí, yo te responderé. Entonces, Él nos enseñó la manera. Y cuando entra la duda, usted no sabe si dar o no dar, si doy me va a faltar, y si no doy voy a estar con lo justo. Entonces, está en la duda. Bueno, esa duda es la que el creyente debe de vencer. Debe de tener fe en Dios. Si nosotros, antes de contabilizar las cosas, esto para aquello, esto para aquello, esto para aquello, y dejamos lo que es del Señor para lo último, va a llegar al final y va a decir, no me alcanza para darle al Señor lo que es del Señor. Entonces lo va a pasar por arriba y solo sin darse cuenta se empieza usted a cortar la bendición de Dios, porque la bendición de Dios viene por ahí, no viene de el que esté de turno, hermano, en el gobierno dirigiendo, sino que la bendición del pueblo de Dios viene de Dios. Él es el que abre la ventana de los cielos y el que lo cierra. Y lo que Dios abre, no hay mala economía que lo pueda cerrar, lo abrió Dios. Y cuando Dios cierra, no hay buena economía que lo haga abrir, lo cerró Dios, y por más que la economía sea muy buena, cuando Dios cierra, nadie lo puede abrir. Entonces nosotros miramos en este pasaje. Lo peor por donde transita el cristiano es justamente por la duda, que es una de las cosas que Jesús le dijo a Pedro. Primero, hombre de poca fe, quiere decir que su fe era como la nuestra, iba recién en crecimiento. No es que nosotros hemos llegado y somos perfectos en fe, sino que vamos rumbo a la perfección. Y muchas veces en la fe, y muchas veces nos asalta la duda. Y cuando nos asalta la duda, ahí viene el combate. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo o salgo? ¿Qué hago? Cuando asalta la duda. Y es ahí, cuando asalta la duda, es donde el cristiano tiene que afirmarse en lo que Dios dice y mirar a Dios y pensar, Dios no es como los hombres. Dios no es hombre para mentir. Dios, lo que Él dice, lo va a llevar a cabo y lo hace. Dios no miente. Entonces, mirando la promesa, seguimos y batallamos en contra de la duda para salir a flote y llegar a destino. Si nosotros dudamos de lo que dice Dios y de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a llegar a destino? ¿Por qué la mujer de Lot no llegó a destino? Porque dudó de lo que le dijo el Señor. No mires para atrás, no te des vuelta, no mires para atrás. Anda al destino, a aquella ciudad que es pequeña. Así dijo el Señor, vayan para allá, pero no miren para atrás. Ella dudó de la palabra de Dios. Puedo tal vez mirar un poquito, puedo tal vez darme vuelta con un solo ojo mirar. No mires para atrás, no mires para atrás. Se dio vuelta y no pudo llegar a destino. Sin embargo, miramos nosotros acá a Pedro, caminando sobre las aguas en una seguridad, y en un momento le recorrió el temor en su corazón, y cuando empezó a tener temor se comenzó a hundir, y él vio que se estaba hundiendo, no es que se metió de golpe, vio que se empezaba a hundir. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pidió ayuda. Escúchame, hermano, si usted ve que se está hundiendo, pida ayuda. No puede quedarse, me estoy hundiendo, me voy a morir, me estoy hundiendo. No, clama a mí, yo te responderé. Clame a Dios. Él es poderoso para poner sus pies sobre peña. Él es poderoso para ponerle un cántico nuevo en su boca. Él es poderoso para fortalecerle. Para usted que no tiene fuerza ninguna, para darle fuerzas nuevas para vencer. Él es poderoso, pero dice, clama a mí, yo te voy a responder. Yo te voy a responder. Por eso Pedro no confió en sí mismo, en su fuerza, en su poder, en su conocimiento, en su sabiduría. No. El pescador de años no confió en que él sabía nadar de pechito, de espalda, hacer la palometa, la ballenita. No confió él en eso. Él estaba confiando en el Señor. Entonces, cuando vio que estaba flaqueando en la fe y que se estaba hundiendo, dijo, Señor, ayúdame, no quiero hundirme, quiero permanecer firme en el Evangelio.
evangelio, quiero permanecer firme en la iglesia, quiero permanecer firme en tu presencia, Señor, ayúdame. Y cuando Pedro pidió ayuda, la Biblia dice al momento. Si usted le pide a Dios, la respuesta es instantánea. Al momento, dice el Señor, al momento, extendiendo la mano, lo tomó, le agarró de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí es donde comienza el problema, ante la duda. ¿Qué es la duda? ¿Un estado de indecisión o falta de certeza? Lo opuesto a lo que es la fe. Es pues la fe la certeza. Entonces, cuando asalta la duda, parece que la certeza se va, parece que la convicción se va y dudamos, ¿lo doy o no lo doy? ¿Ayudo o no ayudo? ¿Extiendo la mano o escondo la mano? ¿Qué hago? Va pasando. Está aquel que fue asaltado, tirado en el camino, lo mira, le asalta la duda. ¿Qué es lo que hago? ¿Me detengo, no me detengo? ¿Extiendo la mano, no extiendo? Y cuando asalta la duda, usted sigue caminando y pasa de largo de la necesidad de aquel que necesitaba que usted le tienda la mano. Por eso cuando Pedro vio que estaba ya fallando, pidió la ayuda de Dios. Pidió la ayuda del Señor. Me está dominando mi mal carácter, mi forma. No quiero ser así, Señor. No quiero ponerme mal. Señor, ayúdame. No quiero tener estos pensamientos. Señor, ayúdame. Me estoy hundiendo en mí mismo. Me había separado. Había salido de mí mismo. Me separé de mis pensamientos. Pero ahora parece que la duda me está queriendo gobernar y estoy volviendo a entrar. Me está queriendo volver el celo. Me está queriendo volver el enojo. Me está queriendo volver la rencilla, la pelea, la división, estas cosas que no quiero. Señor, ayúdame. Cuando usted ve que se empieza a hundir, pida la ayuda a Dios, pida la ayuda a Dios. Mírelo a Pedro, sabía nadar, sin embargo pidió ayuda. Era un antiguo nadador, sin embargo él pidió ayuda. Señor, Señor, sálvame. Estaba diciendo, ayúdame. Ayuda, como dijo un hombre, a mi incredulidad. Ayúdame. Yo quiero creer más, tener más firmeza, pero estoy dudando. Señor, ayúdame. Quita la duda de mi corazón. Dame seguridad. Señor, ayúdame. Si usted le pide a Dios, Dios se lo da. Jesús dijo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere decir que ahí es donde nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón, cuando nos asalta la duda. ¿Por qué? Vamos a verlo. Hebreo, capítulo 3, verso 12, dice el escritor así. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está el por qué nosotros tenemos que batallar en contra de la duda. No se asuste si asalta la duda. Es normal, cuando nuestra fe, como la mía, es pequeña, siempre va a asaltar la duda. Pero nosotros miramos en la Escritura y dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Está diciendo, tengan cuidado, no permitan que le asalte la duda, no tengan duda de Dios, no tengan temor del Señor. Él no es hombre, Él no miente. Lo que dijo que iba a hacer, lo va a llevar a cabo. No tengan temor. Mirá, hermano, como diciendo, tengan cuidado, estén atentos, no dejen que la duda gane el corazón, no dejen que la indecisión y la falta de certeza lo arrastre para que se aparten de Dios. Mirá, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad, que tiene que ver con la falta de fe.
Incredulidad dice así: imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve. Entonces es una reserva, sí, Dios dijo así, pero no sé, ¿será así? Cree en Dios, cree en su palabra, pero lo asalta la duda. ¿Será así? ¿Será que si yo hago esto se va a producir lo otro? ¿Será que si yo hago esto se va a abrir la ventana de los cielos? ¿Será que si yo pongo primero a Dios sobre todas las cosas, las demás cosas van a venir por añadidura? ¿Será? Cuando entra la incertidumbre, es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos. Porque en cualquier momento puede saltar la duda y es ahí donde nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor. Para que cuando asalte la duda en nuestro corazón y el diablo diga algunas palabras para llevarnos a dudar, nosotros miremos la Escritura y también le digamos: también escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. También escrito está. Entonces dice el escritor de Hebreo: mirá, hermanos. Entonces quiere decir que la incredulidad, la duda puede saltar en un hermano que es de fe, pero de repente le asalta la duda, le asalta la incredulidad y tiene un combate que tiene que vencer. Mirá, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, que lo venza la duda y la duda lo lleve a la incredulidad y la incredulidad lo lleva a un proceso de apartarse del Dios vivo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, es decir, apartarse del Dios vivo. Cuando alguien se aparta del Dios vivo, porque eso es la salvación, entra a hacer el evangelio para él una religión. Apartarse del Dios vivo. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo de Dios. La congregación de los santos es el cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia es el templo del Espíritu Santo de Dios, el templo vivo. Ahora acá dice para apartarse. ¿Apartarse de quién? Del Dios vivo. Apartarse de la iglesia, apartarse de la congregación, apartarse de la comunión de los santos y quedarse solo como un miembro solitario separado del cuerpo vivo que es la iglesia. Entonces dice: tengan cuidado que no le asalte la duda y por la duda se separen del Dios vivo, del cuerpo vivo del Señor, que es la iglesia, y queden solitarios, solo en sus hogares, pensando que eso está bien de esa manera. Miren, hermano, que esa condición es a causa de la duda. Porque cuando viene la duda, le dice al oído: ¿y para qué sirve que vamos a la iglesia? ¿Y para qué sirve que estemos ahí? ¿De qué sirve que sirvamos a Dios? ¿De qué sirve que guardemos su palabra? ¿De qué sirve si nosotros miramos los malos lo que hacen y le va bien? Entonces nosotros también hagamos como ellos, porque le asaltó la duda, y cuando le asaltó la duda se separaron del Dios vivo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo del Señor. Separados del cuerpo quedaron solitarios. Fuera del cuerpo, un miembro solitario fuera del cuerpo. Entonces dice así: mirá, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Tengan cuidado, no se dejen arrastrar pensando que quedándose en la casa, separándose del cuerpo de Cristo, eso está bien. No, eso es el principio de justamente la incredulidad. Le asaltó la duda y pensó que era mejor quedarse en la casa que estar en la iglesia de los santos. La iglesia es el lugar que Dios escogió, donde los santos se reúnen para alabar a Dios. Este es el lugar que Dios ha escogido para que, reunidos como un solo cuerpo y como templo del Espíritu Santo, adoremos reunidos en un lugar al Dios alto, al Dios viviente, al Dios de quien soy y a quien sirvo, a ese Dios. Entonces dice: mirá, hermano,
Que ninguno esté pensando en quedarse. Mirá, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Quiere decir que en cuanto vemos que un hermano está flaqueando, lo tenemos que ayudar. Tenemos que ir a ayudarle, hermano, no te quede. Te voy a ayudar en oración, está pasando por un problema, voy a ver cómo podemos solucionarlo. Vamos a orar a Dios, Dios va a contestar la oración, Dios responde la oración de los santos, vamos a orar a Dios. Entonces, mirar cómo exhortarnos es cómo ayudarnos para que no nos quedemos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el engaño del pecado le hace creer que separándose del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, separándose del Dios vivo, está bien. El engaño del pecado le hace pensar eso, que está bien separado del cuerpo de Cristo. Entonces, el apóstol, él dice, miren, tengan cuidado, que no permitan que la incredulidad gane su corazón y se aparten de la congregación del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Quiere decir que así, como hemos creído desde un principio en el Señor, debemos seguir creciendo. Y no solamente ir creciendo en estatura espiritual, sino en fe. Y peleando la buena batalla de la fe, no permitiendo que la duda ni la incredulidad gane nuestro corazón para que nos separe del Dios vivo. Esto para los que tienen oído para oír lo que habla y dice el Espíritu a la iglesia. ¿Entendemos esto, hermano? No nos separemos, sino mantengámonos firmes y sigamos adelante rumbo a la perfección. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Pedro se estaba hundiendo, sabía nadar. Sin embargo, le pidió ayuda a Dios. Elevó su voz y dijo, Señor, sálvame. No quiero caer de la fe, no quiero retroceder, no quiero volver para atrás. Sálvame, Señor, la duda está ganando mi corazón, ayúdame, Señor, ayúdame. Y la Biblia dice que al momento Jesús extendió la mano y lo tomó y lo levantó. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor,